y contemplemos como en un paisaje todo el campo que paso a paso tenemos que recorrer. Desde el punto de vista actual, en un asombroso siglo XX. ¿En qué siglo estamos? 20. ¿En qué 21. siglo estamos nosotros? Ah, muy 21, bien. Siglo XXI. Siglo XX, muy bien. Dirigimos la vista hacia el pasado y vemos elevarse aquí y allá sobre las planicies del tiempo, cuando sucesivas cumbres, los grandes acontecimientos de la historia cristiana que sirven como puntos divisorios y que señalan cada uno de ellos la terminación de una época y el principio de otra. Enumeramos estos puntos decisivos y hallamos que son, ¿cuántos? 6. 6. Muy bien. Se tratan de los 6 grandes periodos en la iglesia, en la historia de la iglesia. En este capítulo inicial, demos una ojeada general a estos periodos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos desde que el ser humano pecó, le falló a Dios, desde el huerto del Edén hasta nuestros días? Gracias a lo que el escritor o el doctor Lucas describe, que tenemos hasta ese tiempo 4000 años de historia. Y de Jesús hacia nuestros días, ¿cuántos años llevamos ya? 2024. ¿Qué significa esto? Que llevamos en totalidad unos 6000 años de historia. En 6000 años de historia, cuando usted se mete a la historia, mira, a mí me gusta mucho la historia. Me encanta lo que es historia. Porque en la historia usted aprende. Y cuando usted aprende de la historia, de lo que sucedió en el pasado, eso te va a ayudar a formular lo que era el sistema de vida en la antigüedad. Y nos damos cuenta que nada que ver con la actualidad. Mire qué cosa. Antes había escasez de muchas cosas y había menos gente. Ahora, en este tiempo, hay millones de gente y hoy se bota la comida. Literalmente a grandes cantidades. Entonces nos damos cuenta, claro, usted puede decir, pastor, pero hay lugares que hay mucha escasez. Sí, no tengo ninguna duda de ello. Pero entre más rico es el país o el lugar, más desperdicio hay de cosas. Los restaurantes tiran todo, desechan todo. En la historia de la humanidad usted se va a encontrar con diferentes fragmentos. Quiero hacer un análisis un tanto general antes de continuar con lo que son los fragmentos a la luz de la historia. Encontramos al principio, desde que Adán y Eva pecan, salen del jardín del Edén, son desechados, la humanidad empieza a ir creciendo, Génesis capítulo 6, y nos damos cuenta que el ser humano comienza a hacer lo desagradable ante los ojos de Dios. Viene el periodo de ¿qué? Del diluvio. Y la humanidad literalmente se muere, con la excepción de 8 personas de la familia de Noé. Continúa una vez más la humanidad a ir creciendo, incrementando. Llegamos al tiempo del patriarca Abraham. De Abraham sale un gran pueblo que estuvo durante 430 años en esclavitud en Egipto. Salimos de ahí, de Egipto, y atravesamos el trayecto del desierto. 40 años toma ese tiempo. Luego encontramos a Josué el Conquistador, quien el Señor lo utiliza alrededor del año 1350 para poder introducir al pueblo de Israel hasta llegar a conquistar la Canaán prometida. De ahí vemos que llega, después de la muerte de Josué, el periodo de los jueces. Los jueces estuvieron, en su totalidad, fueron 15 jueces que gobernaron a Israel. ¿Cuánto tiempo duró esto? 350 años que Israel fue gobernado por los jueces. Luego de los jueces llegamos a la época de los reyes, donde encontramos que aparece en este caso la exigencia de Israel y se pone como rey a Saúl. Luego viene el hombre que anduvo conforme el corazón de Dios, el rey David.
y la descendencia que continúa Salomón, Roboam, etcétera, etcétera, los reyes estando en ese tiempo. Israel se divide en dos sectores. En el año 931, Salomón construye el gran templo en Jerusalén. En tiempo de sus hijos, Roboam y Jeroboam, el reinado se divide, fundando en este caso Samaria en la región del norte, donde se fueron 10 tribus. 2 tribus se quedaron hacia el sur. Y así continúa la historia y llegamos de los reyes, nos pasamos a los profetas, que la Biblia los divide entre profetas mayores y profetas menores. Se debe a la magnitud del peso que había dentro de sus profecías. Luego encontramos que llegamos hasta el tiempo final del profeta Malaquías, según termina el Antiguo Testamento. Entre el Antiguo Testamento y la venida de Jesús en el Nuevo Testamento del Evangelio según San Mateo, hay un periodo de tiempo de 430 años. Perdón, 400 años. A eso se le llama periodo intertestamentario, que significa tiempo de silencio. Luego encontramos en el tiempo de Jesús el ministerio de Jesús, que se divide en 3 etapas. Número 1, el tiempo de preparación, como se le conoce. 2, tiempo de popularidad, donde Jesús se da a conocer ante las personas. Y número 3, el tiempo de pasión, que abarca el tiempo del sufrimiento de Jesús. Después de la muerte de Jesús, Jesús le dice a sus discípulos: yo me voy, no los dejo huérfanos, les envío al Consolador. Ustedes, les dice, son mis apóstoles. El término apóstol significa enviados, aquellos a los cuales Jesús les da la comisión y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Son llamados a predicar. Luego después ya entraremos a lo que es este libro muy importante, que está relacionado con todo el diseño de la iglesia en tiempos desde nuestro Señor Jesucristo y todo el trayecto de la iglesia durante estos 20 siglos. Muy bien, continuamos en este caso que estamos leyendo, mis hermanos. Dice: la cumbre que marca el punto de partida de la iglesia de Cristo es el Monte de los Olivos, no muy lejos del muro oriental de Jerusalén. Aquí Jesucristo, cerca de los 30 años después de Cristo, después de resucitar de la tumba en el huerto, dio sus últimos mandamientos y luego ascendió a su trono celestial. Una pequeña compañía de judíos creyentes en su Señor ascendieron como Mesías Rey de Israel. Se detiene por algún tiempo en Jerusalén sin pensar para nada al principio en una iglesia fuera de los límites del judaísmo. Sin embargo, poco a poco ensanchan sus conceptos y ministerios hasta que la visión incluyó llevar a todo el mundo a los pies de Cristo, bajo la dirección de San Pedro y de San Pablo. Uno de los problemas que habían en el pueblo de Israel era que siempre pensaban que eran los únicos. O sea, nadie aparte de ellos era ni digno ni merecedor de ser llamados hijos de Dios, o aún ser llamados pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se denominaban: nosotros somos descendientes de Abraham. Eso para ellos los hacía superior a todos. Ese hecho. Y el problema que encontramos de Israel es que hacía a un lado a todos los demás. Por eso es que Jesús dice, la Biblia dice en San Juan 1:11, a lo suyo vino. ¿Qué significa suyo? No dice los suyos, dice lo suyo. Porque Dios le dijo a Abraham: de ti voy a hacer una nación grande. Entonces, Juan 1:11. Entonces vemos que Dios manda a su hijo a morir al mundo, pero él viene por lo suyo.
¿Qué es lo que hace Israel? Los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron y ahí entramos todos. Aleluya. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver. Mano Mariela, me lee por favor un texto. Efesios capítulo 2, del versículo 12 al versículo 14. Vamos a ver una grande situación muy interesante. ¿Alguien más, mano Vladimir? Me lee por favor Romanos capítulo 1, verso 16 y versículo 17. Miren la grande diferencia que encontramos entre que para Dios, en primer lugar, ya no son dos pueblos. Ahora Dios llama que somos un solo pueblo. Pero veamos lo que Pablo describe en Efesios capítulo 2, del verso 12 al 14, dice. Del 12 al 14, amén. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muy bien. Pablo empieza a describir la diferencia de lo que significa vivir sin Cristo y de vivir con Cristo. Vamos a ver tres diferencias. Ok. Una diferencia está relacionada a vivir sin Cristo. Otra diferencia es vivir con Cristo y otra diferencia es no pertenecer al pueblo de Israel. No sé si me va captando. O sea, en pocas palabras, pueblo gentil convertido a Cristo. O sea, el pueblo indigno se vuelve digno. Y muchos de los que eran dignos fueron en algún aspecto rechazados por su incredulidad. Por supuesto, aquellos que endurecieron su corazón. Continuamos leyendo, verso 13. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús. Ojo con esto. Ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ok, ahora sí ve. Primero Pablo en el versículo 12 describe que antes estábamos lejos, aislados, no pertenecíamos ni podíamos tomar nada de ninguno de los pactos. Indignos. Utiliza. Éramos indignos, inmerecedores. En el verso 13 ya dice, ahora en Cristo ya no están lejos. Ahora en Cristo han sido hechos cercanos. Y mira lo que continúa diciendo, por favor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Muy bien. ¿Cuáles eran esos dos pueblos? ¿Quién me ayuda? El pueblo gentil Y el pueblo de Israel. O sea, el pueblo gentil era el que estaba lejos o aislado. El pueblo judío era el que se autodenominaba linaje de Dios y nadie más. Viene Dios y da a demostrar que ahora el mensaje de salvación ya no es solamente para Israel, sino que es también para el pueblo gentil. Pero, ojo con esto, el pueblo gentil que lo recibe como su Salvador. O sea, estamos hablando que la salvación es para todos. Pero aunque la salvación es para todos, no todos son salvos. Porque no todos están dispuestos a abrir las puertas de su corazón al Señor y permitirle al Señor Jesús que entre a sus vidas. Entonces, en el verso 14 ya dice, Él es nuestra paz, refiriéndose a Jesús. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y vemos en este caso que dice que de ambos pueblos ahora hecho, ¿qué cosa? uno. Hay un solo pueblo ahora para Dios. Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mano Platero. Sí, para que Pedro pueda decir eso, el Señor le da una revelación, ¿verdad? Porque Pedro era uno de los que estaban bien como apóstol, bien arraigado a que el pueblo judío era el linaje escogido y que él era, o sea, que Pedro no aceptaba en su calidad de apóstol, de haber caminado con Jesucristo, pastor, el hecho de que el pueblo gentil podría ser hijos de Dios. Ajá. Y creo que el Señor le da una revelación a Pedro, ¿verdad? Hechos 10. Hechos 10. Entonces sí, cuando Pedro recibe esa revelación es cuando él entiende la visión del Señor Jesucristo, pues que era hacer un solo pueblo. Amén. Efectivamente. Okay. Eso es lo lindo del Señor. Muy bien.
Continuamos la página 16, por favor, si se la puede ir compartiendo. Gracias, siervo. Muy bien, la casa. Hay un lugar, destino, que siempre iniciamos. Por ejemplo, ¿a dónde iniciamos nosotros? ¿Cuál es nuestra función más fuerte para poder predicar? Nuestra casa. ¿Qué dice la Biblia sobre un ministro, sobre un pastor, sobre alguien que predica? Dice que el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo pues podrá ministrar la grey de Dios? O sea, ¿cómo? Entonces sabemos que la primer función, todo inicia ¿dónde? En casa. Trabajamos primeramente en casa. Somos luz primero en casa. El llamado empieza en casa. Entonces, por eso dice Pablo, al judío, porque siempre todo inicia en casa. ¿Qué dijo Josué 24:15? Sométanse ustedes a los dioses que ustedes le quieran servir. Pero al final dice, yo pero yo dice, y mi casa. Él no dice, yo voy a ir, ya si los demás quieren hay que ver. No, no. Él dijo, espéreme. Yo y mi casa serviremos vamos a servir al igual. Señor. Un hombre de convicción. Continuamos. Mire lo que continuamos leyendo. Bien. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gracias. Entonces ya Pablo y ahí continúa describiendo lo que significa ya una vez 1, 16, 17. lo que ya Dios hace en su pueblo. Por eso dice al judío primeramente y después dice el griego. ¿Quiénes eran los griegos? Las personas más, los seres que más sobresalían en el aspecto de lo que es, en lo que es inteligencia. Los griegos eran los más identificados como seres pensantes, como Aristóteles, Sócrates, grandes personajes que fueron griegos. Amén. Muy bien, continuamos. ¿Estamos todos? Página 16. Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. ¿Sí? No, pastor, yo no puedo teléfono. Yo no trajo teléfono. Estoy escuchando. Pero Muy aquí. Muy bien. Continuamos. ¿Me ayuda, por favor, hermano Nelson? Aleluya. ¿Qué necesita? Continúa leyendo, por favor. Estábamos... Página 16 iniciando. Va. Y sus sucesos inmediatos. Sucesores inmediatos. Sucesores inmediatos. La iglesia se estableció en el marco de 2 generaciones, en casi todos los países desde el Éufrates hasta el Tíbet y desde el Mar Negro hasta el Nilo. El primer período termina con la muerte de San Juan, el último de los 12 apóstoles sobre la tierra. Según se dice, su fallecimiento ocurrió alrededor del año 100 después de Cristo. A esta época la llamamos período de la edad apostólica. Muy bien. Juan, usted sabe que era el más jovencito de todos los discípulos de Jesús, se le recostaba en el pecho del maestro. Juan el Amado. Se le llamó Juan el Amado. Muy importante que nunca lo vaya a confundir con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era el que habitaba en el desierto, vestido con piel de animales y con un cinto, si usted se recuerda, La voz que clama y en que el comía desierto. pues langosta y miel silvestre. Este era el que llamaba al pueblo al arrepentimiento. Este se llama Juan el Bautista. En el caso de Juan el discípulo, era el más jovencito de los discípulos y el único que murió de edad avanzada, siendo ya aproximadamente, siendo completamente un anciano. Se encontraba en la isla llamada Patmos, fue donde se le revela lo que es el libro de Apocalipsis. Amén. También por supuesto, escribió el Evangelio según San Juan, primera de Juan, segunda y tercera carta de Juan de igual manera. Muy bien, continúe por favor. Durante el Donde tiempo. dice que se Durante le llamó el tiempo. se le llamó el período de la edad apostólica. Continúa. Durante el tiempo que siguió a la edad apostólica, período que abarcó más de 200 años, la iglesia estuvo bajo la espada de la persecución. Fue así que durante todo el siglo II
el siglo III y parte del siglo IV, el más poderoso imperio de la tierra ejerció todo su poder para destruir lo que llamaban la superstición cristiana. Durante 7 generaciones, un noble ejército de mártires por centenares de millares alcanzaron su corona bajo los rigores del hacha, las fieras en la arena y la ardiente hoguera. Con todo, en medio de la más implacable persecución, los seguidores de Cristo crecieron en número hasta que comprendían en público o en privado casi la mitad de la población del Imperio Romano. Por último, un emperador cristiano ascendió al trono y mediante su edicto contuvo la oleada de matanzas. Muy bien. Todos los imperios, y esto yo quiero aclararlo, que es muy importante que todos sepamos. ¿Qué es un imperio? Un imperio es cuando ha habido un liderazgo a nivel mundial. Okay. ¿Se recuerdan que en Apocalipsis hemos estado viendo constantes bestias con 7 cabezas, 10 cuernos? Las cabezas siempre dentro de la escritura representan lo que son los imperios, reyes. Reyes grandes, poderosos, imperios que han gobernado en un panorama global. Por ejemplo, hemos explicado en el caso de lo que es el imperio de los egipcios, ¿se recuerda? Que estamos hablando que llegó a ser una potencia a nivel mundial. Encontramos luego lo que son los asirios, otra potencia muy fuerte en esa época. Le encontramos otro imperio que es el imperio de los babilónicos, donde estaba el rey Nabucodonosor gobernando. Luego encontramos otro imperio que es de los medos y los persas. Otro imperio después que surge, que es el imperio griego. Y por último entramos al tiempo del imperio romano. Cada uno de estos imperios que se han denominado antisemitas han tenido un propósito muy importante. Y eso es destruir al pueblo de Dios. Ojo con esto. Cuando han existido otros imperios, pero si Israel no aparece en el mapa como nación, entonces la Biblia ni Dios no le interesa dar detalles en la palabra sobre estos imperios. Porque Dios quiere que todos nosotros entendamos. Número 1, el Antiguo Testamento, Israel estaba rodeado de enemigos. Y el Nuevo Testamento, la iglesia está rodeado de enemigos. En el Antiguo Testamento, Israel era constantemente atacado, asediado, acechado, esclavizado, en algunos casos torturados, porque muchos fueron muertos, violados, masacrados, anduvieron huyendo, fueron errantes. Es más, el escritor a los hebreos dice lo siguiente: el mundo no era digno de ellos. O sea, las características importantes que encontramos dentro de los imperios es que siempre que han sido antisemitas, significa que han sido anti el pueblo de Israel. Han odiado al pueblo de Israel. Han detestado saber que hay un pueblo que Dios lo ama. Que hay un pueblo que se denomina tener al Dios verdadero. Entonces las naciones no han soportado eso. Nunca han estado ellos de acuerdo. Por eso es que cuando estaba Nabucodonosor, allá que estaba el gran horno de fuego, y estaban Ananías, Misael y Azarías, sus nombres hebreos, que fueron cambiados por Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres estaban listos, los tenían amarrados y ya listos para tirarlos. ¿Los tiraron o no los tiraron al horno? Sí. Los tiraron. Entonces, ¿qué estaba diciendo Nabucodonosor? Todo aquel que está en contra de mí, eso le va a tocar. El que se meta conmigo y con mis dioses, eso les va a tocar. El problema es que había adentro
otro personaje. Gloria a Dios. Dentro del horno de fuego. Eso ya no se lo esperó él. Es más, reconoció Nabucodonosor y dijo: el aspecto de aquel que veo es semejante al Hijo de los dioses. O sea, él pudo identificar que había realmente un ser defendiendo a su pueblo. Un momento, espérate. Y aquí encontramos una serie de problemas. Porque mire, Israel, en ese tiempo y en ese tiempo, vamos a ver dos aspectos importantes. Primero, en ese tiempo, según la profecía de Jeremías capítulo 25 decía que Israel sería llevado en cautiverio hacia Babilonia y estaría siendo esclavo por 30 años. 25, si no me equivoco, viene siendo el verso 30 y 32. Entonces, cuando vemos que se cumple esa profecía de Jeremías 25, el pueblo de Israel, estando allá en Babilonia, ¿cuánto tiempo estuvo? 70 años. En 70 años pasaron un montón de cosas. Pero Una Israel generación. mantuvo su esperanza, su convicción en el Señor, a pesar que estaba influenciado por las corrientes paganas, por los otros dioses. Mira que hay un aspecto muy importante. Israel siempre supo que tarde o temprano Dios los regresaría de regreso a su tierra natal. ¿Qué pasó? En este tiempo, por 1800 años, desde el año 70 después de Cristo, después de que el emperador Vespasiano y el general Tito llegaran y masacraran al pueblo judío, y se cumple la profecía de Zacarías capítulo 12, las mujeres fueron violadas, fue un caos completamente terrible en ese tiempo. ¿Qué es lo que sucedió después? Sucede que empieza una terrible persecución hacia el pueblo, hacia lo que es la iglesia. ¿Y qué es lo que hicieron? Miren, en ese tiempo, con el pueblo de Israel, lo destruyeron en su gran mayoría. Wow. Y los que sobrevivieron, mire qué pasó. Los que sobrevivieron anduvieron por más de 1800 años errantes por todo el mundo. No tenían una nación. Hasta que se cumple la profecía de Isaías 61:3 y de Isaías capítulo 66, versículos 2 y 3, donde dice que Dios promete que Israel iba a resurgir de entre medio de las cenizas. ¿Cuándo se cumple esto? El 14 de mayo de 1948. Israel, o sea, ¿cómo es posible que por 1800 años una nación no iba a perder ni su idioma, ni su cultura, ni sus tradiciones, Dios santo. ni sus creencias, sin importar donde ellos estuvieran, siendo acechados, siendo perseguidos, siendo insultados? O sea, algo sorprendente. Comparemos eso con el pueblo hispano. Un hispano emigra de un país, Centroamérica, Suramérica, vienen para acá. Y ya, pues sí, se adaptan y todo. Ok, ¿cómo está mi hermano? Ok, I'm here, I'm good. Excuse me. O sea, ¿cuánto tiene aquí, hermano? Ya llevo una semana. Ok, ándale. Pasan los años, vienen los hijos. Y los hijos, muchos, no hablan español. Lo hablan machucado. Todo puro inglés. Se olvidan de sus costumbres, de sus historias, de sus tradiciones. Aceptan sus nuevas culturas, aceptan nuevas tradiciones, Nuevos sus dioses. nuevas creencias, sus nuevos dioses, sus nuevos idiomas. Se olvida de todo. O sea, ¿es sorprendente o no? Sí, mire lo importante, porque a mí esto de la verdad a mí me deja asombrado. Wow. A mí me deja asombrado. ¡Wow! Dice uno. Si nuestros hijos no hablan bien el inglés, ¿qué va a ser de nuestros nietos? Déjenme, seguimos mejor. Continuamos, miren lo que dice. Continuamos. Es evidente
que los cristianos, por tanto tiempo oprimidos al parecer de un solo salto, pasaron de la prisión al trono. Esto se debió a que la iglesia perseguida llegó a ser la iglesia imperial. La cruz ocupó el lugar del águila como el estandarte de la nación y convirtieron el cristianismo en religión del Imperio Romano. Una capital cristiana, Constantinopla, se levantó y desplazó a la antigua Roma. Sin embargo, cuando Roma dejó de ser pagana, empezó a levantarse como la capital de la iglesia. Las hordas bárbaras abatieron el Imperio Romano occidental, pero a estos conquistadores los conquistó la iglesia y fundaron en Europa no ya naciones paganas, sino naciones cristianas. Con la caída del Imperio Romano Occidental empieza el periodo de 1000 años conocido como la Edad Media. Hago un stop ahí, pastor. Sí, ahí un punto. muy bien. Muy importante que podamos identificar lo que Daniel describe en Daniel capítulo 7, donde dice, y la cuarta bestia que vi era una bestia, dice, espantosa. Daniel se asusta, literalmente, por la crueldad de esa bestia. ¿Cuál era esa bestia? El Imperio Romano. Durante el primer siglo, vamos a ver una serie de situaciones que está relacionada con la iglesia de Cristo, ojo con esto, como también algunos aspectos muy importantes sobre lo que es Roma y su imperio. Entonces usted debe de ir entendiendo cuál es el trayecto, porque Roma tiene un papel tan pero tan importante en todo esto. Porque Roma era el cuarto imperio, el imperio donde estuvo el Señor Jesús. Pero los fragmentos fueron cambiando a través de la historia. Lo que esto conllevó, al final lo estaremos viendo entre el año 325 y 350, cuando se levantó un hombre llamado Constantino, que al ver y al darse cuenta que no podían ya matar a tantos cristianos, o sea, era una barbaridad de masacres. El problema era este: mataban a uno, se convertían 3 al cristianismo. Mataban a 10, eran después 50. Entonces ellos miraban como una plaga. Era una plaga. Y en el libro de los Hechos, vamos a ver en el trayecto de todo esto, que vamos a ver de que dijeron, mire, si esto que estos hombres predican, dijeron en el concilio. ¿Saben ustedes qué es un concilio? Yes. El concilio es un consejo supremo de 71 miembros judíos que ejercen autoridad legislativa, judicial y ejecutiva en una nación. Lo repito, el concilio es el consejo supremo de 71 miembros judíos. Estos ejercen autoridad legislativa, judicial y ejecutiva en la nación, en este caso de Israel. Había otro pequeño grupo que estaba compuesto por 23 miembros judíos, pero ya esto se le llamaba el Sanedrín, a lo cual Pablo conformaba o formaba parte de él. Muy bien, continuando en este caso, estaremos viendo el trayecto tan tremendo y terrible que hubo del sufrimiento de los cristianos. Desde el principio constantemente fueron azotados constantemente. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. La consecuencia de la predicación conllevaba sufrimiento para el predicador, pero libertad para los que eran esclavizados por el enemigo. O sea, estos venían a ser libres en Cristo Jesús y estar dispuestos aún a dar su vida por sus creencias. Esta es la única diferencia que nosotros encontramos en lo que es ser un verdadero cristiano. Aquella persona que está dispuesta a morir por sus convicciones y que no vende por nada en el mundo sus creencias por ningún plato de lentejas. Mana Mariela, continúa por favor. Nos quedamos después de la prisión al trono. Esto se debió. Esto se debió a que la iglesia perseguida llegó a ser la iglesia
imperial. La cruz ocupó el lugar del águila como estandarte de la nación y convirtieron al cristianismo en religión del Imperio Romano. Una capital cristiana, Constantinopla se levantó y desplazó a la antigua Roma. Sin embargo, cuando Roma dejó de ser pagana, empezó a levantarse como la capital de la iglesia. Las hordas bárbaras abatieron al Imperio Romano occidental, pero a estos conquistadores los conquistó la iglesia y fundaron en Europa, no ya nación pagana, sino cristiana. Eso habíamos leído, ¿correcto? Sí. Ok, Sí. continúe por favor. Con la caída del Imperio Romano Occidental empieza el periodo de 1000 años, conocido como la Edad Media. En sus inicios, Europa se encontraba en un caos, un continente de tribus que no lo restringía ningún poder central. Sin embargo, luego se organiza gradualmente en reinos. Vemos al obispo romano como papa, haciendo esfuerzos por dominar no solo la iglesia, sino también al mundo. Asimismo, la religión y el imperio de Mahoma tratan de conquistar todos los países del cristianismo primitivo. Vemos también el establecimiento del Santo Imperio Romano y a sus emperadores guerreando con los papas. Observamos el movimiento romántico de las cruzadas en el vano esfuerzo por arrebatar Tierra Santa de sus dueños musulmanes. El despertamiento de la Europa con la promesa de una próxima reforma en la nueva era, así como el final de la historia antigua con la caída de Roma y la historia medieval con la caída de Constantinopla. Muy bien. Después, Perdón. ok. Todo lo que estamos viendo ahorita de acá, aunque usted en el trayecto del libro usted va a encontrar términos de San, como San Pablo. En este caso se está identificando los términos que utilizaron para estas personas, como por ejemplo, cuando se dirigen al Papa, ¿se dirigen de qué término? ¿Del Santo Papa? ¿O se dirigen como el Sumo Pontífice? Le llaman como el líder general o el intermediario de la iglesia. Entonces son términos que muchas veces se utilizan. Por supuesto, esto es para poder definir con qué persona es que se está hablando o se está identificando. O son sinónimos que se adjudican a sí mismo. Ahora, la iglesia en el Señor, entendemos nosotros de que santos somos todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Y que nosotros no somos santos por lo que hacemos, sino por lo que Él hace en nosotros. Una vez que Él trabaja en nosotros, Él nos da las fuerzas, la sabiduría para poder vivir en esta vida en integridad en el Señor. Continuamos. Después del siglo XV, durante el cual despertó Europa, dio inicio el siglo XVI con la reforma de la Iglesia. En esta etapa vemos a Martín Lutero clavando su declaración sobre la puerta de la catedral, haciendo su defensa ante el emperador y los nobles de Alemania y rompiendo los grillos de la conciencia de los hombres. Vemos a la Iglesia de Roma dividida en dos debido a los pueblos de la Europa septentrional, quienes fundan sus propias iglesias nacionales de un carácter más puro. Sin embargo, también vemos... En este caso, muy importante que todos identifiquemos Martín Lutero, ¿quién fue? Vamos a verlo cada uno de estos aspectos en todo el trayecto de los estudios. Martín Lutero fue un reformador. Que este hombre era un sacerdote católico. Aclaramos eso. Dentro del catolicismo romano, por más de 1900 años, encontramos que la Biblia era prohibido que se leyera.
Entonces, como la Biblia estaba prohibido que se leyera, las personas vivían en una constante ignorancia. Y cuando vemos en el caso de Martín Lutero, empezó a leer lo que la Biblia dice. Y él empieza a identificar lo que Dios decía versus la creencia y dogmas que se le habían inculcado. Encontró una grande diferencia. Diferencia entre la salvación por las obras y la salvación por la fe y la gracia de Jesucristo. Y cuando se encontró con Efesios 2:8, fue una situación que dijo, ¿qué me está pasando? Si por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. Y es por obras para que nadie se gloríe. Empezó él a darse cuenta de lo terrible que significa vivir una vida aplagada en idolatría. Y se da cuenta del mal que estaban haciendo. Comenzó este hombre a quitar todas las imágenes y los ídolos que habían dentro de la iglesia católica, donde él era sacerdote. Y empezó a protestar. De ahí constantemente nos llamaron protestantes. ¿Por qué? Porque empezaron a protestar contra el Vaticano, contra sus creencias. Y el problema está que lo que ya estaba instituido no lo podían disolver. Lo que hicieron fue hacer a un lado a este hombre Martín Lutero. Lo hicieron a un lado y lo eliminaron. Lo sacaron de todos sus credos, de todas sus creencias y de todos los beneficios que obtenía por estar detrás del catolicismo romano. Vamos a ver que en el trayecto de la iglesia cristiana evangélica, Roma, que juega un papel tan importante en todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque Roma es el imperio que Daniel describe tanto que tendría el poder, ojo con esto porque lo vamos a ver más después, de poder cambiar aún los tiempos. Wow. ¿Sabía usted eso? Nosotros ahorita estamos en un tiempo bajo un calendario romano. ¿Cuál es el imperio que está reinando y gobernando detrás del disfraz de la religión? Roma. Roma. Hasta este tiempo. ¿Quién persiguió la iglesia terriblemente en los primeros 300 años? Roma. Terriblemente. Entonces, simplemente los cambios que han venido habiendo en persecución es, al ver Constantino que no podían matar, entonces dijeron, bueno, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una unificación bajo la cruz de los cristianos. No podemos matarlos, nos vamos a unir a ellos. Y se funda lo que se conoce como Iglesia Católica Romana. Y ahí es donde surge la mezcla de ¿qué cosa? De varios fragmentos, donde le enseñan cosas de Dios, pero está ligado ¿a qué? Al paganismo anterior, a la idolatría anterior, a creencias paganas. Y esto convierte a un sistema universal. Ahora, ya no somos tan mundanos porque tenemos un poquito de Dios. Ya no nos vemos tan malos, ¿verdad? Tan diabólicos. Ya hay como una serie de mezcla. Y eso es lo que el imperio trató de hacer y lo hizo terriblemente hasta este tiempo. Y todo esto va a ir aún más incrementando terriblemente, porque todo lo que está determinado se va a cumplir. Gloria al Señor.